En este video vamos a hablar de interferencia en película delgada. Una breve introducción. La luz se mueve más lento en la película que en el aire, pero además existe un cambio de fase de 180 grados en esta reflexión. Parte de la luz entra en la película y es parcialmente reflejada por la superficie interior película-aire. Otra consideración es la diferencia en camino entre dos rayos, 1 y 2, es 2 veces el espesor de la película. Esta consideración se debe a que las láminas son muy delgadas. La diferencia de fase entre estos dos rayos es de 180 grados más la debida a la diferencia de camino. Otra consideración, se produce interferencia constructiva si la diferencia de camino es un número impar de semilongitudes de onda. La longitud de onda es de la radiación en la película y tenemos interferencia destructiva cuando la diferencia de camino es cero o un número entero de longitudes de onda de la radiación en la película. Entonces pasamos de un medio menos denso a un medio más denso, en este caso el aire, a la película. Hay un cambio de fase y las expresiones de las ecuaciones de interferencia son, para interferencia constructiva, 2 veces el espesor, que es la diferencia de camino, es igual a n más medio por esa expresión por la longitud de onda de la radiación en la película. Y tenemos interferencia destructiva cuando 2 veces el espesor, la diferencia de camino, es un número entero de la longitud de onda de la radiación en la película. Ahora vamos a pasar a los problemas. El primer problema consiste en una burbuja de jabón cuyo índice de refracción es 1,33, refleja intensamente la componente roja como la componente verde. ¿Qué espesor de película que permite que esto suceda? La experiencia nos indica que se refleja una gama de colores, como se observa en la figura. También puede ver en el esquema que el rayo entra con un cierto ángulo incidente, parte se refleja, parte ingresa a la película. Y bueno, recuerden, es importante recordar que la diferencia entre los rayos 1 y 2 es 2 veces el espesor de la película. Esta consideración es válida para película delgada. Entonces, los datos que tenemos de este problema son, tenemos dos longitudes de onda, el índice de refracción de la lámina, 1,33, en este caso la burbuja de jabón, y nos pide calcular el espesor. Consideramos, debemos reflejar intensamente tanto la componente roja como la verde, y por esa razón consideramos la interferencia constructiva y debemos tener en cuenta la radiación de longitud de onda mayor, de tal manera de asegurar la reflexión de la luz más intensa como la reflexión de la luz de longitud de onda menos, eh, de la longitud de onda menor. Entonces, la interferencia constructiva es igual a 2, vamos a la expresión de interferencia constructiva, que nos dice que 2 veces el espesor igual a la expresión n más medio por la longitud de onda de la radiación en la película. Calculamos la longitud de onda de la radiación en la película, consideramos n igual a 0,
de tal manera de lograr un mínimo espesor, y nos queda que el espesor es 1/4 de la longitud de onda de la radiación en la película. El valor del espesor nos da 131,6 nanómetros. Fíjense que el valor tiene un orden de 1 por 10, 1,3 por 10 elevado a la menos 7 metros. Es un espesor muy pequeño. Un segundo problema que tiene aplicación tecnológica: se utiliza un material para recubrir una pieza de vidrio. ¿Y cuál debe ser el espesor mínimo? Necesitamos gastar la mínima cantidad de material de esa película, de tal manera de minimizar la reflexión de la luz de 500 nanómetros. Tenemos los datos. Esa película tiene un índice de refracción de 1,33, el índice de refracción de vidrio es 1,5, y bueno, analizando los rayos, en el rayo 1 estamos pasando del aire a la película, un medio menos denso a más denso. Tenemos un desfase. Por esa razón tenemos un desfase total de pi. En el rayo 2 nuevamente pasamos de un medio menos denso, en este caso la película, a un medio más denso, el vidrio, y sumamos un nuevo desfase en pi. Por lo tanto, entre los rayos 1 y 2 hay un desfase total de 2 pi. Esto ocasiona que tengamos interferencia constructiva para cuando la diferencia de camino es igual a un número entero de longitudes de onda. Con la misma, debido a este desfase total de 2pi, la expresión de la interferencia constructiva queda de la misma manera que la experiencia de Young normal. Eso en el caso de interferencia constructiva. Y para interferencia destructiva es cuando es un número entero más medio de la longitud de onda de la radiación en la película. En este caso particular, el problema nos pide evitar esa radiación. O sea, debemos minimizar la reflexión de la luz de 500 nanómetros. Por lo tanto, deseamos una interferencia destructiva debido al desfase total de 2pi. La expresión nos queda 2 veces el espesor igual a n más medio, esa expresión por la longitud de onda de la radiación en la película. Se calcula la longitud de onda de la radiación en la película, se considera n igual a 0, y el espesor nos da 1/4 de la radiación en la película. Tenemos el índice de refracción de la película, entonces se calcula de manera fácil la longitud de onda de la radiación en la película, y el espesor nos da un valor de 94 nanómetros, prácticamente casi casi 1 por 10 elevado a la menos 7 metros, pero no llega a 1 por 10 elevado a la menos 7 metros.